Aquí estamos en la lista de reproducción número 5, específicamente en la tarjeta de ejercicios número 1. Este ejercicio está relacionado con casos o switch y este ejercicio número 1 nos plantea lo siguiente. Elaborar un algoritmo que pida un número del 1 al 7 y entregue como resultado el nombre del día correspondiente a la semana. Por ejemplo, si el usuario ingresa el número 1, entonces se le debe dar como resultado el lunes. Entonces, en conclusión, podemos ver que este ejercicio es muy claro. El usuario me va a ingresar un número del 1 al 7 y dependiendo del número que me ingrese, yo le voy a dar el nombre del día de la semana que corresponde a dicho número. Eso es prácticamente lo que nos piden, pero antes de darle vida a este ejercicio en pseudocódigo por medio de un algoritmo, yo voy a construir ese algoritmo paso a paso que me va a servir de guía y apoyo para saber cuáles son las instrucciones que yo tengo que crear y posteriormente ejecutar. Y para eso tenemos el tema de los pasos para la solución. Me pregunto, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que yo como desarrollador los voy a definir esos valores, esos datos dentro de mi pseudocódigo. Pero en caso tal de que el usuario me ingrese datos, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y aquí me dan como respuesta que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios, y eso lo hago gracias a la palabra clave leer. Si bajamos un poco más podemos encontrar otra recomendación donde nos dicen que debemos implementar un menú de opciones, y aquí complementan esta recomendación diciéndonos que debemos recordar que las estructuras algorítmicas condicionales, casos o switch trabajan con un menú de opciones que facilitan la observación de los ítems existentes. Entonces esto es clave, debemos construir un menú de opciones. Si seguimos podemos encontrar que debemos aplicar la estructura algorítmica y esto lo complementan diciéndonos que debemos poner en práctica la estructura condicional casos o switch para evaluar la opción que ingrese el usuario. ¿Y cuál opción va a ser esa? Va a ser los números desde el 1 hasta el 7. Y por último nos dicen interpretar correctamente la variable evaluar. Y esto lo complementan diciéndonos que para trabajar de forma acertada con la variable que se evalúa en una estructura condicional casos o switch, debemos tener presente que los tipos de datos con los que trabajan dichas variables son numéricos, cadena o carácter. Esos son los tipos de datos con los que va a trabajar esa variable que yo voy a evaluar en mi estructura de casos o switch. Entonces acá podemos ver que hemos construido un algoritmo paso a paso para darle solución al problema o al ejercicio número 1. Y este algoritmo que hemos construido paso a paso debemos darle vida ahora sí en pseudocódigo, o también le podemos dar vida en un lenguaje de programación cualquiera. Pero en este caso estamos trabajando con pseudocódigo y para poderle dar vida en pseudocódigo yo me apoyo de mi editor de código que es PCN. Y para iniciar la construcción de mi algoritmo en pseudocódigo necesito darle un nombre. Y ese nombre va a ser días, semana. Aquí nos vamos con el comentario de definir variables o constantes. Aquí nos vamos con la palabra clave definir y el nombre de nuestra variable va a ser opción. Tipo de dato para esta opción, digamos que va a ser de tipo real. Y aquí nos vamos con el comentario de inicialización de variables o constantes. Y empezamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese una opción para elegir un día de la semana. Dos puntos espacio y nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos señor usuario, si ingresas el 1, entonces se te va a mostrar un mensaje que diga lunes. Pero no lo hagamos en mayúscula sostenida, así simple. Punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos señor usuario, si ingresas el 2, se te va a mostrar un mensaje que diga martes. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos señor usuario, si ingresas el 3, se te va a mostrar el miércoles. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos señor usuario, si ingresas el 4, se te va a mostrar el jueves.
Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos, señor usuario, si ingresas el 5 se te va a mostrar el viernes. Punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos, señor usuario, si ingresas el 6 se te va a mostrar el sábado. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos, señor usuario, si ingresas el 7 se te va a mostrar el domingo. Punto final. Y acá podemos ver claramente que, aparte de inicializar variables o constantes, porque ya lo vamos a hacer, estamos construyendo nuestro menú de opciones. Ese menú de opciones que le va a indicar al usuario cuáles ítems hay disponibles para él poder trabajar con la estructura de casos o switch correctamente. Y si recordamos, yo les dije que generalmente, casi siempre, este tema de casos o switch trabaja con un menú de opciones. Y acá ya ingreso la palabra clave leer y la variable opción, punto y coma. ¿Por qué? Porque él me puede ingresar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7 y eso se debe almacenar en algún lugar. ¿Y qué lugar estoy seleccionando? La variable opción, que es de tipo de dato real. Posteriormente nos vamos con otro comentario que diga estructura condicional casos o switch. Antes de empezar con mi estructura, yo hago una cadena vacía que me va a ayudar en la consola a separar este menú de opciones y el mensaje que voy a mostrar por consola. Y eso lo vamos a ver representado cuando estemos ejecutando nuestro algoritmo. Inicio con la palabra clave según y mi editor de código ya sabe, bueno, vamos a trabajar con una estructura condicional de casos o switch porque ingreso la palabra clave según. Después de eso, él me pide una variable o una expresión de control, que es la variable que vamos a evaluar nosotros, que puede ser numérica, cadena o carácter. En este caso va a ser numérica. ¿Por qué? Porque el usuario me va a ingresar un número, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Y eso lo tengo almacenado en la variable opción. Después de esta variable que se va a evaluar, sigo con la palabra clave hacer y mi editor de código me ayuda a autocompletar la palabra clave hacer con el tema de la indentación y a cerrar mi estructura de casos o switch gracias a la palabra clave fin según. Y aquí voy a ejecutar los casos que se pueden presentar en mi estructura switch. Y aquí iniciamos con el 1, 2 puntos y enter. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo, en caso tal de que el usuario me ingrese el 1, vamos a trabajar con la indentación y aquí vamos a ejecutar las instrucciones que corresponden a este primer caso, al caso que se puede presentar cuando el usuario me ingrese el 1. Y yo le estoy diciendo eso gracias al 1 y a los 2 puntos. Los 2 puntos siempre son muy importantes. Y el tema de la indentación está diciendo que todas las instrucciones que están acá pertenecen al primer caso que se puede dar. Hombre, ¿y por qué estoy trabajando esos casos con valores numéricos? Porque los casos que se presentan dentro de mi estructura switch trabajan en función de la variable que se está evaluando. Y esa variable puede ser numérica, cadena o carácter. En este caso es numérica. Entonces todos los casos que se puedan presentar van a trabajar en función de ese tipo de dato que en este caso es numérico. Y siempre es muy importante los 2 puntos. Entonces acá en estas instrucciones internas, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos día lunes, punto final. Damos un enter y me paro al mismo nivel del primer caso, que es el caso 1. Pero aquí ya me voy con el caso 2 y le estoy diciendo a mi estructura, bueno, el usuario puede ingresar el 1, pero también puede ingresar el 2, es decir, se puede presentar el caso número 2. Y cuando se presente ese caso, yo me voy con la palabra clave escribir y me voy con la palabra día martes. Y su esencia es igual que la anterior, es decir, ayuda con la indentación, los 2 puntos y todas las instrucciones que estén dentro de esta indentación pertenecen al caso número 2. Y su esencia, repito, es la misma que el caso número 1 y además de los casos posteriores que vamos a hacer a continuación. Yo nuevamente me debo parar al mismo nivel del número 2 o del caso anterior. Y aquí agrego el 3, 2 puntos y estoy diciendo, también se puede presentar un caso número 3. Es decir, el usuario puede ingresar un número 3. Y cuando eso pase me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y digo día miércoles. Doy un enter y me paro al mismo nivel del caso anterior, que en este caso fue el 3, pero ya aquí voy a trabajar en el caso 4,
¿Por qué? Porque se puede presentar este caso, porque el usuario me puede ingresar este valor. Entonces me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, y digo día jueves, punto final. Y siempre debo estar muy atento a esos dos puntos. Bajo un poco y me paro al mismo nivel del caso anterior. Y aquí ingreso el caso 5. ¿Por qué? Porque se puede presentar ese caso, porque el usuario me puede ingresar el valor número 5. Me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y digo día viernes, punto final. Doy un enter y me paro al mismo nivel del caso anterior. Y aquí digo 6, 2 puntos. Y esto hace referencia a que se puede presentar el caso número 6. ¿Por qué? Porque el usuario puede ingresar esa opción, puede ingresar el dato o el valor número 6. Entonces yo me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y digo día sábado, punto final. Y aquí me paro nuevamente al mismo nivel del caso anterior y agrego que en caso tal que el usuario ingrese el 7, porque se puede presentar, porque se puede dar, porque el usuario tiene esa opción habilitada. Entonces, desde que esa opción esté habilitada, el usuario la puede ingresar. Y nuevamente voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y digo día domingo, punto final. Y me paro al mismo nivel del caso anterior. Y aquí no agrego ningún caso nuevo, porque el usuario ya no tiene más opciones, solamente tiene la opción del 1 al 7. Pero ese usuario se puede presentar el caso en que el usuario me ingrese un dato que no haga parte del 1 al 7. Entonces, para eso se ejecuta el caso por defecto que pertenece a toda la estructura switch y se llama con una palabra clave que es de otro modo, 2 puntos. Y mi editor de código me ayuda a autocompletar, a hacer los 2 puntos. Aquí tengo la indentación y aquí ejecuto las instrucciones internas. Y eso me sirve para decirle al usuario que si él ingresa otro valor cualquiera, un ejemplo el -1, el -10, el 1000, el 2000, ingresa un caso que no está presentado acá porque él está evaluando esta opción y no se está presentando en todos estos casos, que son 7, entonces yo le voy a decir, la opción ingresada no es válida. Y ahí lo hemos finalizado. Esta estructura es un poco más sencilla, diría yo, que los condicionales simples, anidados y compuestos. Es mucho más limpia. Entonces aquí vamos y lo ejecutamos de una forma fluida. Aquí podemos ver el menú de opciones que nos dice ingrese una opción para elegir un día de la semana. El 1 equivale al lunes, el 2 equivale al martes, el 3 equivale al miércoles, el 4 equivale al jueves, el 5 equivale al viernes, el 6 equivale al sábado y el 7 equivale al domingo. ¿Cuál opción voy a ingresar? Voy a ingresar la opción número 3. Y aquí podemos ver la cadena vacía y el resultado que es día miércoles. Entonces eso quiere decir que se ejecutó el caso 3 de este menú de opciones que aquí lo podemos ver. Si damos reiniciar y vamos a ingresar un valor que no sea válido, el 122, aquí me dice, la opción ingresada no es válida o la opción ingresada no hace parte del menú de opciones. Entonces podemos ver que también está válida esa parte y probemos con un negativo. La opción ingresada no es válida. Entonces aquí podemos cerrar y podemos ver que nuestro algoritmo funciona correctamente y que esta sintaxis es mucho más limpia, mucho más ligera, mucho más fácil desde mi punto de vista. Ahora nos vamos a guardar como. Y aquí nos vamos para nuestra carpeta principal del curso, que yo la tengo acá, curso pseudocódigo. Posteriormente vamos a entrar a la carpeta 07-caso switch. Allí nos vamos a crear una carpeta que se llama ejercicio lista de reproducción 5. Damos clic allí y ahí nos vamos a crear 3 carpetas, pero en este caso nos vamos a enfocar en la primera, que se va a llamar 01-ejercicio 1. Damos clic ahí y ahí vamos a guardar nuestra tarjeta de ejercicio 1, que es esta en la que estamos trabajando actualmente, y ahí vamos a guardar este algoritmo que hemos construido con el nombre de 01-día semana. Ahí lo hemos finalizado, también lo tenemos guardado y podemos continuar.